buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y a vivir mejor. En Árboles de Justicia tenemos una práctica, es una declaración que hacemos antes de predicar. Tiene mucho que no la hacemos, así que todos los que son Árboles de Justicia y los que no, tomen su Biblia con su mano y repitan después de mí fuerte, todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré instruido en esta palabra y nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Vamos a abrirla en Deuteronomio capítulo 4, que es el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Deuteronomio capítulo 4. Todo cristiano tiene que aprender la importancia de guardar la palabra de Dios. Esta mañana, al entrar al capítulo 4, vamos de lleno. Empieza el versículo 1 diciendo lo siguiente: ahora, pues, oh Israel, oye estos estatutos y decretos. Ahora. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Moisés está haciendo un recuento. Está hablando a esta nueva generación de los errores, de las fallas que cometieron sus antepasados, la generación anterior. Esa generación que salió de Egipto y que no creyeron la palabra de Dios, no la atesoraron, no la guardaron, y habla de sus respectivas consecuencias. Por eso ha mencionado el pasado, y en el capítulo 4 dice ahora. Está llamando a esta nueva generación. Estos son los errores que cometieron la generación anterior, pero ahora, ahora es muy importante, porque las instrucciones ahora, del día de hoy, son para ustedes. Y siempre va a existir esto en el corazón de Moisés. ¿Esta nueva generación lograrán entrar? ¿O también habrá incredulidad en ellos? También habrá todo aquello que hubo en la generación anterior que no les permitió llegar a todo lo que Dios tenía para ellos. Ahora es muy importante, porque ahora también nos habla a nosotros. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Este capítulo nos habla acerca de la importancia de oír la palabra de Dios y guardarla. Y hay una serie de instrucciones que da Moisés. La primera instrucción está en este versículo 1, porque dice: ahora pues, oye Israel. Oye Israel. Esta palabra es muy importante. Esta palabra oye es muy importante, porque no es, vas a escuchar lo que te estoy repitiendo, vas a escuchar lo que estoy leyendo, sino tiene que ver esta palabra de oír con el propósito de obedecer. La actitud del pueblo tenía que ser la siguiente: Moisés, dime cuáles son los mandamientos, dime las instrucciones de Dios, quiero saber cómo manejarme, quiero saber cómo actuar, dime las instrucciones. A veces la palabra mandamiento tal vez no es la palabra más adecuada. La palabra más adecuada son instrucciones. Estas son las instrucciones. Israel, oye, con este propósito de poner en práctica las instrucciones que Dios te da. Fíjense que lo más valioso que nosotros tenemos en la vida es la palabra de Dios. Es la Biblia. Es lo que dice aquí. Hace un momento los chicos cantaron: con tu palabra creaste. Es tan importante la palabra de Dios que cuando Él dijo sea la luz, empezó la luz a ser hasta el día de hoy. Cada palabra que sale de la boca de Dios es tan importante que va a cumplir su propósito. No va a volver atrás. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Para Dios
Es tan importante su palabra que también lo tiene que ser para nosotros. Tiene que ser lo más importante en nuestra vida, la palabra de Dios, los mandamientos, las instrucciones, los estatutos. Aquí utiliza una serie de sinónimos, utiliza estatutos, decretos, mandamientos, vuelve a usar decretos, estatutos, juicios, instrucciones. Todos estos sinónimos nos hablan de esta importancia de la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, si hay algo que debe ser importante para nosotros en la vida, es esta palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Ahora, es muy importante porque dice oye, no dice lee, escucha. Hay algo muy importante en la mente de Dios que también debe de ser importante para nosotros. Estamos en una generación que somos de muchas imágenes. Muchas imágenes. Hay una frase que dice una imagen habla más que 1000 palabras. Pero algo sucede cuando escuchamos, cuando oímos la palabra de Dios. Dios no instruyó a Moisés para que escribiera los mandamientos así en una cartulina grande para que todos lo vieran. No, la instrucción era: quiero que escuches, porque cuando escuchamos algo sucede. Esa palabra que sale de la boca de Dios y nosotros la escuchamos va a tener un efecto, va a causar un cambio en nosotros. De repente nosotros cuando evangelizamos a alguien o alguien no anda muy bien en los caminos de Dios, nosotros queremos convencerlo de que está mal, queremos decirle que deje sus malos caminos y queremos hacer una obra que no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Dios, que le corresponde al Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esta obra el Espíritu Santo? Cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Cuando hablamos solamente lo que Dios dice, porque lo que Dios dice tiene tal poder que cambia nuestras vidas, que limpia nuestros corazones, que cambia nuestro presente, modifica nuestro futuro. Porque es esa palabra la que tiene poder, no la de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desgastado diciéndole a alguien o a nuestros hijos, a la familia: pórtate bien, busca de Dios, mira, eso te hace daño, ya no andes con esos amigos? Pero cuando somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra nos va limpiando. La palabra va cambiando nuestra manera de pensar. Alguien me llegó a hacer algún comentario de que no hablo de arrepentimiento. Dijo: oye, es que tú casi no hablas de arrepentimiento. Y le digo: ¿cómo no? Todos los domingos, al ser expuestos a la palabra de Dios, estamos practicando el arrepentimiento. Porque algunos creen que el arrepentimiento es estar llorando, sentir feo, estar ahí diciendo no lo vuelvo a hacer. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la mente. Voy en ese rumbo, me doy cuenta que no es el mejor rumbo, sino que este es el rumbo que Dios quiere. Y cuando yo hago el cambio y empiezo a caminar hacia lo que Dios quiere, ahí ya se generó un arrepentimiento. Por eso tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios, por esta importancia. En esta palabra hay sabiduría. Dice el versículo 6, guárdalos pues, hablando de estos mandamientos, de esta palabra de Dios, ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia. En otras palabras, es sabio, es inteligente guardar las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos o estas instrucciones nosotros no las guardamos para ser más santos, no las guardamos para ganarnos una bendición, no las guardamos para ganarnos la salvación o para obtener algún beneficio de parte de Dios. Nosotros creemos que la fe en Jesucristo es todo lo que necesitamos para salvación, que creer en el Señor Jesucristo es todo lo que se necesita para recibir sus bendiciones. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? ¿Por qué queremos guardar los mandamientos si no son para salvación, si no nos salvan? Los guardamos porque es sabio, es inteligente, es la mejor manera de vivir. Cuando venimos a la palabra de Dios y vemos las instrucciones que Dios ha dado, nos damos cuenta que no hay mejor manera de vivir, porque la Biblia habla de todos los órdenes, de todos los aspectos de la vida.
Habla de cosas tan elementales como qué comer y qué no comer. Y funciona. En estos días, las personas que se han infectado, ¿a quién ha afectado más el virus? ¿A quién le ha hecho más daño, más estragos y hasta se los ha llevado? Aquellos cuya alimentación no ha sido correcta a lo largo de su vida, no nada más 2 días o 3 días. ¿Quiénes han resistido más? Aquellos cuya alimentación ha sido más sana, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la alimentación. La Biblia habla en cómo hacer negocios. La Biblia habla de cómo tener una relación familiar correcta. La Biblia nos dice la relación que debemos de tener con los vecinos. La Biblia habla absolutamente de todo, hasta de nuestra intimidad, hasta de limpieza. Bueno, cuando nosotros guardamos y ponemos por obra los mandamientos de Dios, entendiendo que es sabio, que es inteligente, va a suceder algo, porque dice el versículo 6 todavía: ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, van a decir: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios eleva nuestros estándares. La palabra de Dios cambia nuestra vida siempre hasta mejor, para hacernos mejores personas. Si tú te has convertido en cristiano, si tú ahora eres hijo de Dios y sigues igual que hace un año, no has entendido la Biblia, porque la Biblia no te ha cambiado. Si han pasado 5 años, 10 años y sigues siendo exactamente igual que antes, no has prosperado en tu economía, tu salud sigue siendo mala, no hay una mejor relación, no has compartido el evangelio, es porque no has entendido la profundidad de la palabra de Dios, que siempre va a hacer bien. Por eso dice aquí, la gente, las naciones van a decir: ciertamente es un pueblo sabio. Es un pueblo entendido. En otras palabras, caray, ¿qué hacen estos? ¿Por qué les va tan bien? ¿Por qué son las mejores personas? ¿A qué santos se han encomendado para que sean tan bendecidos? No, simple y sencillamente, de una manera voluntaria, nos sometemos a que nuestra vida sea dirigida por Dios. Por eso, esta instrucción de Moisés, que le dice al pueblo: oye, con la intención de obedecer, con la intención de guardar, de practicar, de seguir las enseñanzas. Ahora, fíjense, dice en el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo les mando, ni vas a disminuir de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo te ordeno. No le pongas y no le quites, no le estés agregando, tampoco le estés quitando. De repente, no sé, una pregunta a todos: ¿qué versículo de la Biblia, qué mandamiento te gustaría quitar de la Biblia? ¿Qué enseñanza dirías? Bueno, si a mí me dieran la oportunidad, le quitaría este principio, este valor. No, algunos a lo mejor podrían decir: ay, pues eso de voltear a ver a las mujeres, porque a mí me llama mucho la atención. O algunos dirían: ay, eso del diezmo y de dar las primicias, yo se lo quitaría. O eso de, en fin. Pero dice aquí: no le quites, no le añadas. No está en nuestras manos el decir: esto sí lo sigo, esto no lo sigo. Esto para mí no aplica, esto para mí se aplica. Yo puedo desobedecer o puedo hacerlo a mi manera porque yo soy muy maduro. O cuando tenemos esta manera de pensar, estamos quitándole valor a la palabra de Dios y estamos poniendo nuestra palabra por encima de ella. Por eso Dios dice: no le añadas, no le añadas, no le estés metiendo cosas que no. En alguna ocasión escuché a un señor cristiano que regañaba a una jovencita porque esta jovencita se iba a casar, pero no quería casarse con un vestido blanco. Quería casarse, creo que con un vestido azul o no sé qué. Algo que a ella le gustaba, ¿no? Y este hermano maduro en la fe le dijo: no. Te debes de casar de blanco.
porque es lo que enseña la Biblia. Así te debes de vestir para tu boda. Y uno dice, ¿y eso dónde dice eso la palabra de Dios? No le añadas, hermano, ¿por qué le estás añadiendo cosas? Y como ese detalle hay muchísimas cosas que la Biblia no dice, pero nosotros creemos o las tomamos y queremos poner cargas sobre la gente. Sobre que todos aquellos que se sienten muy espirituales y ven a los demás hacia abajo y creen que tienen la autoridad de darles instrucciones y de dirigir sus vidas, tienen esta tendencia a estarle agregando a la palabra de Dios. Una anécdota muy chistosa que viví, estaba en una central de autobuses, en la central del norte, y estaba sentado esperando a que saliera un camión, y atrás de mí, en la banca atrás de mí, había una pareja y estaban platicando, y dentro de la plática acalorada, emocionada, él le dice a ella, ya ves que la Biblia dice. Yo dije, ay, voy a escuchar un mensaje de Dios, ¿no? Ya ves que la Biblia dice, maldito el hombre que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo dije, caray, tengo que leer más la Biblia porque yo nunca he escuchado esa frase en la Biblia, nunca la he leído. Pero él lo aseguraba y 2 o 3 veces dijo, es bíblico, es bíblico. De repente tenemos ideas, o la gente tiene ideas de que la Biblia dice cuando en realidad no dice eso la palabra de Dios. Y Dios dice, no le quites, no le pongas. La palabra de Dios es perfecta. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es, déjenme leerlo para no agregarle. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. En otras palabras, está completa. No necesita más, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, nos quita lo bruto. Dice, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad. Esta palabra es la verdad. Esta palabra es la verdad. La verdad es todo lo que Dios dice. La verdad es todo lo que Dios dice. Y luego dice David, terminando esta sección, deseables son más que el oro y más que mucho afinado, oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. David entendía la hermosura, el deleite de la palabra de Dios. Entendía que estaba completa, que no había que agregarle, que no había que quitarle, ¿no? Ya después me dio mucha risa al escuchar a este hombre con qué seguridad manifestaba su ignorancia, ¿no? Yo decía, ese ha de ser un salmo de Julio Iglesias, porque solamente él cantó algo así. Y no le agregues, no le quites. La ley de Jehová es perfecta y además va a permanecer para siempre. Nunca va a cambiar la palabra de Dios. El día que Dios dijo, sea la luz, fue la luz hasta el día de hoy. Y va a seguir esa luz por la eternidad, porque su palabra no cambia. Cuando Él dijo, sepárense las aguas de la tierra, ha sucedido. De repente podemos creer el día de hoy que la palabra que escuchamos, un mensaje, un versículo de la palabra de Dios, no, eso no es para mí. No, eso ya pasó. No, a Dios ya se le olvidó. No, la palabra de Dios se va a cumplir. Dice en Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia que riega la tierra, que cae, pero no se queda ahí, sino que hace, que produce y da fruto, porque la palabra de Dios no va a regresar vacía. Esta es la grandeza de la palabra de Dios, entre otras muchas cosas, ¿no? Y dice el versículo 3, vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hasta hoy, porque la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte.
El pueblo de Dios hicieron un pacto con él. Sí, te vamos a seguir. Pero tuvieron la oportunidad o se presentó el momento de poder adorar a un ídolo, a Baal Peor. Y fueron y lo adoraron. Y ellos murieron. Y Dios les está diciendo, los que se apartaron de mi palabra murieron. Dice, pero ustedes que siguieron fieles están aquí el día de hoy. Porque la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Tú puedes decir, no creo en ella, no me gusta, está obsoleta, no la necesito. Eso no va a cambiar que la palabra sea lo que es. Un asunto de vida o muerte. Por eso hoy tú tienes la oportunidad de Dios de aceptarla. No de aceptar una religión. No decir, ahora voy a ser cristiano, ahora voy a ser de esta religión. No, no, no. De aceptar la palabra de Dios. Por eso esta instrucción, oye, oye, oh Israel. Oye, oh iglesia, la palabra de Dios que te estoy enseñando, les está diciendo Moisés, para que vivas y para que entres y poseas lo que Dios tiene para ti. Dice en el versículo 9, da otra instrucción. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate, guárdalas, atesora esta palabra en tu corazón. Tiene que ser un asunto vital en nosotros, la palabra de Dios. Y cuando hablo de vital, tiene que ver con un asunto de vida o muerte. Y dice, atesora. Atesora las experiencias que tú tuviste con Dios. Las experiencias que hemos tenido con Dios a lo largo de nuestra vida, a veces las olvidamos. A veces tú tal vez tenías una enfermedad, Dios te sanó y te olvidaste de ese milagro que Dios hizo en tu vida. Tal vez tenías un problema económico y Dios proveyó y pasa el tiempo y te olvidas. Y dice aquí, no te olvides de la relación que has tenido con Dios. No te olvides de cómo Él ha ido caminando contigo. Atesora estas experiencias. No las olvides. ¿Por qué? Porque estas experiencias que has tenido con Dios, que has tenido en base a su palabra, tienes que transmitirlas a la siguiente generación. Por eso dice, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estas palabras, este caminar con Dios, estas experiencias, nosotros tenemos que transmitirlas a la siguiente generación. Es responsabilidad de nosotros, los padres, instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Es mi responsabilidad como papá enseñar a mis hijos y a mis nietos y a las siguientes generaciones, enseñarles la palabra de Dios. Este no es un trabajo ni para la iglesia, ni para el pastor, ni para el maestro de escuela dominical, no es para nadie, es para nosotros. Esta es una instrucción que Dios te da a ti. A lo mejor tú dices, mis hijos ya son grandes, ya se fueron de la casa. Tu responsabilidad es enseñarla a la siguiente generación, a tus nietos, porque aquí dice, y a los hijos de tus hijos. De repente los abuelos malcrían a los hijos, los hacen ser groseros, los consienten de más y nunca les enseñan la palabra de Dios. Para Dios es tan importante que transmitamos cuál ha sido tu caminar con Dios a la siguiente generación para que ellos hagan lo mismo. Si tú no les enseñas a tus hijos cómo caminas con Dios, si tú, lo voy a cambiar, lo voy a decir de la siguiente manera, si tus hijos no ven que tú oras, si tus hijos no ven que estudias la Biblia, si tus hijos no ven que amas la casa de Dios, si tus hijos no ven que tú llevas tus ofrendas y tus diezmos, si tus hijos no ven que tú compartes el evangelio, no esperes que ellos tengan temor de Dios, porque no les estás enseñando su palabra. Y de repente los hijos empiezan a apartarse, empiezan a renegar, de repente crecen, se casan y se van y ya no son nada,
¿Por qué? Tal vez porque no vieron que tu relación con Dios era algo sincero. Tal vez vieron solamente que tu relación con Dios era algo de domingos, un ratito y adiós. Nos vemos hasta el próximo domingo. Y no te veían leer la palabra de Dios. No te veían orar ni siquiera cuando había un problema serio. Vieron que podías comprar cualquier cosa, pero nunca llevar una ofrenda, un diezmo, aportar a la iglesia, apoyar a alguien necesitado. Y eso es lo que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones. Y aunque tú le digas, hijo, busca de Dios, hijo, ve a la iglesia, hija, encomiéndate a Dios, no van a escuchar. Porque han visto que no ha habido un ejemplo de caminar con Dios contigo. Y para Dios eso era muy importante. Dice el versículo 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó para poner por obra los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando Dios instruye acerca de los 10 mandamientos, algo que vamos a ver un poco la próxima semana, vemos que Moisés baja con 2 tablas. Aquí habla de las 2 tablas. Y no es porque en una tuviera los mandamientos con relación con Dios y los otros con relación con los humanos. No, en cada tabla estaban los 10 mandamientos. 10 mandamientos y acá estaban. ¿Por qué habla de estas 2 tablas? Porque de acuerdo a las tradiciones de aquel momento, el rey que hacía un trato con su pueblo se escribían 2 copias. Una copia la guardaba el rey donde el rey leía y la otra era leída públicamente. ¿Por qué? Porque el pacto que había hecho el pueblo con su rey y el rey con su pueblo tenía que estar presente siempre. Por eso baja Moisés con 2 tablas. Y una tabla van y la guardan en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Le quitaban la tapa y ahí estaba. Y recordemos que en ese lugar solamente estaba Dios y el sumo sacerdote. Recordándole a Dios, o Dios recordándose a sí mismo, si eso puede ser posible, el pacto que él estaba haciendo con su pueblo. Y Moisés salía y después el sacerdote salían y enseñaban al pueblo la ley de Dios, para que el pueblo tampoco se olvidara del compromiso que tenían con él. Y todo eso estaba simbolizado en estos mandamientos, en esta ley de Dios. Por eso para Dios es muy importante, para Él es muy importante tener la ley, para que Él no se olvide de cómo un Dios trata a su pueblo, a un pueblo que tiene trato con Él. Por eso los mandamientos y las bendiciones y todo lo que Dios da no es para todo mundo. Solamente es para aquellos que voluntariamente se someten y hacen un pacto con Dios de decirle, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y yo someto mi vida voluntariamente a ti y tomo tus mandamientos, tomo tu palabra. Tomo los estatutos y dirijo mi vida en base a lo que tú estás diciendo. Por eso no puede alguien decir, yo quiero las bendiciones de Dios y nunca tener un trato con Dios. Nunca tener una relación con Él. Eso no se puede. Porque ¿cómo le puedes pedir a Dios si tú no tienes un trato con Él? Si no has hecho un pacto, una relación, un compromiso con Él. No se puede. Por eso Dios pone aquí esta escena de estas 2 tablas, recordando, yo tengo un pacto con ustedes, pero ustedes también tienen un pacto conmigo. Ustedes son el pueblo del pacto. Por eso Dios es capaz de decirle, hey, pónganme atención, escúchenme, escuchen mis instrucciones. Hay otra instrucción que Dios le da a Moisés, que Moisés le da al pueblo. Dice a partir del versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas. Fíjense, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan, ni hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave,
alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que se alcen tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a Jehová vuestro Dios os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como este día. Dice, guarda, pon atención a esta palabra. Y una de las instrucciones más fuertes que encontramos en la palabra de Dios es no a la idolatría. Dios dice, no quiero imágenes. No quiero imágenes de nada arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Fíjense, no quiero imágenes de nada que haya en el cielo ni que haya en la tierra. De repente nosotros los cristianos mandamos a hacer unas arquitas del arca de Moisés, el arca del pacto, ¿no? Y Dios dice, no quiero imágenes. O el candelabro de repente nos sentimos muy judíos y el candelabro ese judío, ¿no? Y Dios dice, no quiero imágenes. Y a veces decimos, pero es que es un adornito que me recuerda, no quiero imágenes. No son adornos, son cosas santas que tenían que estar en el lugar santísimo. Es más, la gente ni siquiera podía verlas, porque son cosas de Dios. ¿Por qué Dios dice esto? Es que de repente vas a creer que se me olvidó el nombre de ese candelabro de 7 brazos, tiene algo mágico, y Dios dice, no quiero nada de eso. Es que tenemos el arquita del pacto, o en algunas iglesias de tamaño real, ¿no? Y de repente la gente cree que ahí está la presencia de Dios, y dice Dios, no quiero imágenes de nada. Ni del sol, ni de la luna, ni las estrellas. No quiero imágenes de aves, ni de animales, ni de hombre, ni de mujer. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios no le gusta la idolatría? Porque corrompe nuestra imagen de Él. Corrompe el concepto que debemos de tener de Él. Por eso Dios les dice, cuando yo los saqué, ustedes no vieron ninguna figura, solamente oyeron mi voz. Si acaso vieron manifestaciones cuando yo estaba ahí, el monte temblaba, las nubes se arremolinaban, pero nunca vieron una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere imágenes. Cuando nosotros tenemos un ídolo, cuando nosotros tenemos una imagen, esa imagen, ese ídolo, esa lámpara, esa arca del pacto o esa imagen de Dios, todo eso es producto humano. Lo voy a poner así. Después de Dios, en orden de importancia, estamos nosotros. Y hasta por acá están los ángeles, no crean que los ángeles están antes que nosotros. Cuando nosotros realizamos una obra, una imagen, un ídolo, eso está por debajo de nosotros y distorsionan nuestra imagen acerca de Dios. Y Dios dice, no, yo no soy eso. Eso es producto tuyo, es más bajo que tú. Por eso cuando tú haces una imagen de una persona, de un hombre, de una mujer, de un animal, de lo que ha mencionado aquí, tú los estás poniendo por encima y tú te estás rebajando. Y cuando tú te rebajas, hay una obstrucción, no puedes comprender quién es Dios. Algunos dicen, bueno, pero es que motiva la fe. No, no puedes ver nada, es la fe. Y la fe solamente, dice la Biblia, que la fe viene por oír la palabra de Dios, no por ver. No por un cuadrito. De repente hay mucho estas ideas. La iglesia cristiana nos pintamos solitos para tirarle. No, es que en esa iglesia tienen ídolos. Mira, tienen una imagen, tienen un crucifijo, miren, tienen esto. Pero nosotros no cantamos mal las rancheras. De repente atribuimos o le damos un valor a cosas materiales que en realidad no tienen. ¿Cuántos le atribuyen cosas mágicas a la Santa Cena, al pan
y al vino. ¿Cuánto le atribuimos a la Biblia, al documento, a este libro, algo mágico? Incluso algunos no salen de su casa si no la llevan bajo el brazo, ¿no? Había un hermano que le decían el sobaco sagrado porque siempre llevaba la Biblia ahí, nunca la abría, pero siempre la llevaba ahí. Y creemos que si no la toco, que si... Un día una hermana me dijo, hermano, por favor, hable con mi esposo. Compró una Biblia y en la vitrina la abrió, el Salmo 91, y le prendió ahí unas veladoras y se arrodilló. Si yo pasé y le dije, déjate de payasadas, mejor ponte a leer el Salmo, repite el Salmo, apréndete el Salmo, no andes haciendo eso, porque somos muy dados a la idolatría. Y de repente por ahí escuché de una señora que hablaba de piedras ungidas y todas estas cosas que la Biblia dice, no hagas imagen. No hagas imagen, no le atribuyas a las cosas ningún poder, porque te vas a distraer de lo que Dios quiere para ti y de quién es Él y de quién eres tú en Él. Por eso, nada de idolatría. No te olvides que las consecuencias de la idolatría siempre van a ser esclavitud. Las consecuencias de la idolatría no solamente es alejarse de Dios, no solamente es darle la espalda a Dios, sino es esclavitud en tu corazón, porque ahora te sometes, tú has permitido someterte a algo que no es Él. Por eso para Dios es muy serio. Aquí Moisés estaba hablando tal vez de lo que iba a suceder en el futuro, de que por la idolatría el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Más adelante, por la idolatría, el pueblo de Israel iban a ser dominados por los romanos. Y así, a través de la historia, cada vez que ha habido idolatría, tal vez no sea un gobierno el que viene y te oprime, pero sí hay quien te oprime. Sí hay quien te somete a una esclavitud. Por eso Dios dice, no quiero ídolos. Solamente tienes que creer en mí. Por eso oye mi palabra. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios. No tienes que ver nada, no tienes que tocar nada, no es algo tangible, solamente es la fe en lo que Él ha dicho. Cuando el pueblo de Dios se ha dado a la idolatría, y Dios sabía que así iba a ser, porque este pueblo que había salido de Egipto habían practicado idolatría. En el desierto, en esos 40 años, habían practicado la idolatría. Y aunque Dios les dice, no quiero idolatría, Dios sabía y Moisés sabía que en el futuro la iban a practicar. Bueno, ¿y qué sucede con alguien que ha practicado la idolatría? Ya no hay solución, ya no hay respuesta. Dice el versículo 27. ¿Cuáles son las consecuencias de practicar la idolatría para el pueblo de Israel y también para nosotros? Una de ellas, lo que ya he mencionado, la servidumbre. Dice el versículo 27, y Jehová los esparcirá entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones, a las cuales los llevará Jehová, y servirán ahí a otros dioses, hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen y ni huelen, para acabarla de amolar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la idolatría? Dice aquí, los van a ser esparcidos, ya no van a perder su identidad como nación, ya no van a tener lo que Dios les ha dado, porque van a ser esparcidos. Dice, y van a quedar pocos. Va a haber reducción. Cuando hay idolatría en nuestras vidas, en una iglesia, en una nación, esa nación empieza a ser reducida. Es muy interesante cómo las potencias mundiales, las primeras potencias mundiales que ha habido en el mundo, desde las europeas, todos han tenido su fundamento en la palabra de Dios. Y las naciones que no han logrado ser potencia es porque se han dedicado a la idolatría. Por eso es muy raro que del río Bravo hacia arriba, Estados Unidos, sea un país muy diferente, un país de primer mundo, y del río Bravo hacia abajo sean países tercermundistas. ¿Por qué? Porque esa nación se basó en principios bíblicos.
Y estas otras naciones de México hasta allá abajote, se ha dado la idolatría. Por eso se ha mermado, se ha diezmado, se ha disminuido, como dice aquí. Hay disminución entre, los voy a llevar entre las naciones, los van a servir y se van a hacer poquitos. Va a haber esclavitud. Por eso Dios dice, no quiero idolatría. Soy celoso de mi palabra. Y cuando tú tienes otro Dios, yo me aparto y te dejo a tu suerte. Y viene pobreza, viene escasez, viene limitación, viene esto de ser muy limitados, de ser muy escasos. Yo creo que por eso nuestra nación mexicana es tan escasa. Habiendo tantos recursos naturales, hay muy poca riqueza, porque nos hemos dado como nación a la idolatría y el 12 de diciembre vamos y cantamos y celebramos y no nos damos cuenta de todo el trasfondo. Pero ahí termina todo. Fíjense, Dios siempre nos da la solución y nos da una esperanza. Dice el versículo 29, mas si desde ahí me buscares, si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón, de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, porque Jehová tu Dios, que es misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Hay una solución de parte de Dios. Aunque estemos en lo peor, por habernos alejado de Él, por haber dado lugar a la idolatría, por haber quitado su palabra, dice, si desde ahí, si en la angustia me buscas y me llamas de todo tu corazón, yo voy a ir corriendo por ti, porque no te voy a destruir, no me voy a olvidar del pacto que yo he hecho. Por eso, qué importante es la palabra de Dios, qué importante es que nosotros escuchemos el mandamiento. Dice a partir del versículo 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú has oído sin perecer? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otras naciones, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como Jehová lo ha hecho contigo cuando te sacó de Egipto? A ti te fue mostrado para que supieses que yo soy Jehová y que fuera de mí no hay otro. Dice el versículo 39, ahora pues, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Reflexiona en tu corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Hey, ¿por qué quieres otro Dios? ¿Por qué quieres seguir otros estatutos? Y esto que menciona aquí, ¿algún otro Dios que tú sepas ha hecho lo que yo he hecho? ¿Algún otro Dios de la tierra tiene relación con su pueblo como tú y yo la tenemos? ¿Has escuchado de un Dios que haga cosas extraordinarias, tremendas? Dice aquí, con señales, con pruebas, con milagros, con guerra, con mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores, como lo ha hecho Jehová contigo. Y obviamente la respuesta es no. Y dice, reflexiona en eso, piensa en eso. Ahora, ¿por qué para Dios es tan importante que guardemos su palabra? No es un capricho. No es un capricho de un dictador que dice, aquí las cosas se hacen como yo digo, que él podría hacerlo. Pero ¿por qué Dios nos llama y nos invita y nos insiste en guardar, en atender su palabra? Porque dice el versículo 40, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y aquí está la clave de todo esto. Para que te vaya bien, a ti
y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué la insistencia de Dios de los mandamientos? ¿Por qué ser tan puntuales una y otra vez? Porque hay un propósito de Dios y Dios quiere que te vaya bien. Ese es el propósito de Dios con sus mandamientos. ¿Tú crees que a Él le afecta? ¿Tú crees que a Dios le afecta que tú y yo mintamos? Pues Él es Dios. ¿Tú crees que a Él le afecta que robemos? ¿Tú crees que a Él le afecta en algo que nosotros cometamos, algún pecado? Algunos dicen, es que Dios se entristece. No. ¿Cómo crees? No, es que decepciona a Dios. No tenemos la capacidad ni de eso, porque Dios conoce el futuro y sabe los errores que vamos a cometer. Entonces, ¿por qué esta insistencia de Dios? Él no gana nada. Él no gana nada. Pero el propósito de Dios es que nos vaya bien. Cuando lo conoces, te va bien. Cuando obedeces sus mandamientos, te va bien. Cuando lo honras en tu corazón, te va bien. Cuando Él es lo primero en tu vida y le das el valor a lo que Él está diciendo, ¿qué crees? Te va bien. Porque te guarda, te protege. Porque Él dice, está en pacto conmigo. Entonces, así como Él se ha comprometido conmigo, yo estoy comprometido a guardarlo, a protegerlo, a proveerle, a sustentarle. Pase lo que pase, yo lo voy a guardar. Pase lo que pase, dice el Salmo 91, el que está cubierto bajo la sombra del Altísimo. Hablando acerca de Dios con esta figura hermosa, el que está a la sombra de sus alas. Y esa idea de estar a la sombra de sus alas no es de un águila o de un ave. Está hablando acerca del arca. Esa arca del pacto. Donde esa arca del pacto tenía 2 ángeles que se estaban viendo. Esos ángeles estaban cuidando la presencia de Dios. Y Dios está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, con sus alas te va a cubrir. Es decir, en el lugar más especial donde Dios está, Él te va a tener ahí, protegido, guardado, porque has hecho este compromiso de amar su palabra. El propósito es que te vaya bien, y no solamente a ti, sino a tu descendencia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso son estas instrucciones. Si sigues las instrucciones que Dios te está diciendo, te va a ir bien. Y lo dijo más adelante una y otra vez a lo largo de todas las escrituras. Tenemos, por ejemplo, en Josué 1:8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo número 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y los beneficios será plantado como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el propósito de Dios. Por eso leímos en el versículo 6, guardar los mandamientos de Dios es sabio, es inteligente. No guardarlos es lo más necio que pueda haber en la vida. Por eso, el valor más grande que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Ámala, léela, estúdiala, vívela, escudriñala, créela. Célala con celo, búscala, medítala, considérala, valórala, porque esta palabra va a permanecer para siempre. Por eso, Moisés le dijo al pueblo, oye ahora oye, oh Israel. Y es la instrucción de Dios para todos nosotros. Ahora oye, iglesia de Jesucristo. Ahora oye, árboles de justicia. Ahora oye, hijo de Dios, porque la palabra de Dios es de tal importancia que tenemos que aprender a guardarla, a protegerla, a amarla y a vivirla. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta enseñanza que tú nos das el día de hoy. Entender que no solamente son palabras, sino que es tu vida.
que es vida, la vida que tú nos das a través de ella. Enséñanos a oírla, enséñanos a guardarnos, enséñanos a guardarla, enséñanos a reflexionar esta hermosa palabra, la cual nos levanta, nos sustenta, la cual nos llena de vida, la cual nos provee, la cual nos sana. Todo lo que tú haces con tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla, a vivirla, a guardarla, a protegerla, a celarla, a hacerla nuestra, a caminar por ella, Dios, para que se cumpla el deseo de tu corazón, que es que nos vaya bien. En el nombre de Jesús. Amén.